Domingo 24 de enero de 2021. Amigos televidentes, buenos días. Iniciamos una nueva emisión de Panorama Político para dar a conocer las propuestas de los candidatos presidenciales. En esta ocasión nos acompañará Paul Carrasco, representante del movimiento Juntos Podemos, y Lucio Gutiérrez, candidato por el partido Sociedad Patriótica. El próximo 7 de febrero los ecuatorianos iremos a las urnas para elegir a quién nos representará en los próximos 4 años. Es por eso que este espacio busca que usted analice bien su voto y lo ejerza con responsabilidad. Bienvenidos, esto es Panorama Político. TVC presenta Panorama Político. Gracias por acompañarnos. Efectivamente, aquí en Panorama Político revisamos información general del candidato presidencial Paul Ernesto Carrasco Carpio. Él tiene 49 años de edad, es de profesión tecnólogo zootecnista, ingeniero agropecuario, además cuenta con una maestría en Administración de Políticas Públicas, de Estado Civil, casado y tiene 3 hijos. Experiencia en el sector privado, durante al menos 15 años ha desempeñado varios cargos, como por ejemplo fue presidente honorario de la Organización de Regiones Unidas, miembro del Comité Asesor de las Naciones Unidas sobre Autoridades Locales y secretario general de la Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios. Experiencia en el sector público. Fue consejero provincial de Azuay entre 2002 a 2004 y prefecto de Azuay durante 3 periodos consecutivos, de 2004 a 2009, de 2009 a 2014 y de 2014 a 2019. Candidaturas presidenciales. Esta es la primera vez que participa. Paul Carrasco nació en Nabón, Azuay. Es el presidenciable de Juntos Podemos, organización que él mismo lidera. Fue parte de la Izquierda Democrática, partido con el que alcanzó la prefectura. Hoy busca ser el presidente del Ecuador. Entre sus propuestas está potenciar al sector rural, dotándole de servicios básicos y atención en áreas como salud, educación y vialidad. Paul Carrasco nació el 22 de marzo de 1971. Es conocido por hacer política. Estuvo afiliado a la Izquierda Democrática, partido con el que llegó a ser consejero provincial de Azuay y prefecto. En 2007 gestionó la creación del movimiento Encuentro Democrático, que más tarde se llamaría Participa. En el 2013 decidió formar Juntos Podemos. Hoy pretende ser presidente del Ecuador. ¿Qué propone entonces? Una verdadera participación ciudadana, el derecho a ser consultado sobre la implementación de cualquier política pública que afecte a los ciudadanos de forma directa. Dice que es necesario cambiar el modelo administrativo del Estado y romper con el centralismo. Se tienen que eliminar, afirma, entes burocráticos. Prevé incentivos a la producción y emprendimientos locales, apertura a la inversión nacional y extranjera, que redundará en la generación de fuentes de empleo. En cuanto al sector rural, lo potencializará, dotándole de servicios básicos y atención en áreas como salud, educación y vialidad. El eje de su propuesta será dotar de autonomía a los territorios para que sean los mismos quienes logren especializarse, desarrollarse y manejar su economía. Prevé erradicar la incidencia de la pobreza extrema, mejorar la focalización y la cobertura temporal del bono de la pobreza, incrementar el número de hogares con vivienda propia y digna que se encuentran en situación de pobreza extrema, y para ello coordinará con los GATS municipales el acceso al suelo para desarrollar programas de vivienda de interés social. Otra de las metas será reducir el desempleo juvenil. Carrasco, además, en su plan de gobierno, propone incentivar las exportaciones no tradicionales. Así es, hoy en Panorama Político nos acompaña Paul Carrasco de Juntos Podemos. Tras 14 años como prefecto de Azuay, aspira a llegar a Carondelet, candidato. ¿Por qué Paul Carrasco cree que está preparado para ser presidente de la República? Muy buenos días. Buenos días y muchísimas gracias por recibirnos. Buenos días a los ciudadanos que nos ven. A ver, el tema es que yo considero que la política es una ciencia. La política no es servicio. La política es una ciencia que busca organizar y ordenar la sociedad. ¿Para qué? Para que la gente que la conforma viva con justicia y equidad, que viva con derechos. Entonces, si la política es una ciencia concebida desde ese punto de vista, el político tiene que ser formado. Entonces, no puede ser cualquiera
el día de mañana presidente de la República, o prefecto o alcalde. En mi caso, me he formado, es decir, es mi vida, llevo en los genes, desde que nací. Entonces, pero claro, una prefectura no es lo mismo que una presidencia de la República, pero a porque ver, hay que dirigir un país. Pero claro, pero yo le hago una pregunta. No es lo mismo dirigir un negocio privado y hacer millones de alguien en negocio privado que dirigir, sí, una presidencia. O no es lo mismo ser nuevo y decir que por nuevo tiene que llegar a una presidencia de la República. Usted tiene que saber de planificación estratégica, planificación y ordenamiento territorial, tiene que conocer sobre finanzas públicas, modelos de gestión pública en salud, educación, es decir, tiene que haber una visión global. Y yo me he formado toda la vida con la idea de llegar a un momento dado a ser estadista. Claro, pero es que eso es, mire, le voy a decir, un futbolista ¿en dónde empieza? Un futbolista empieza en las inferiores, va para las superiores, luego será su afán jugar en la profesional, luego jugar el mundial, ¿no es cierto? Sí, pero resulta que mañana un futbolista puede ser presidente de la República. No. Lo mismo pasa con un médico. ¿Usted se siente capacitado para el cargo? Entonces, yo creo que estamos capacitados. Pero ¿cuál es el afán? Entonces, ahí viene con toda transparencia lo que hay que decir. Mire, estamos capacitados para gobernar. Nuestro movimiento está capacitado para gobernar. Pero indudablemente, para gobernar, ¿con quién y para quién? ¿Con quién? Con la gente, con los ciudadanos. ¿Y para quién? Para los ciudadanos. Entonces, es una aspiración de un movimiento el llegar a una presidencia. Y en este momento lo hacemos con Paul Carrasco. Pero también es aspiración a hacer 2 o 3 cosas bien y demostrarle al país que una visión distinta, una visión que viene de afuera, que no pertenece a sectores políticos tradicionales, que hemos conversado con ellos, sí. No llegaron alianzas, ¿no? No. ¿Por qué? Pero bueno, a ver. Usted estaba abierto a que se den Sí. alianzas. Lo que pasa es que no llegamos a alianzas porque en el proceso de desinstitucionalización que vive el país, nos dieron el movimiento un mes antes. O sea, nos reconocieron, la candidatura se calificó en noviembre, iniciando noviembre. O sea, desde la Entonces institución ya no estaba todo podíamos, mal organizado. Claro, desde ahí estaba mal organizado, entonces ya no pudimos hacer, ya no daba el tiempo porque ya había pasado el proceso de alianzas. Entonces, claro, realmente hubiera sido interesante armar alianzas. Nos obligaron a ser candidatos. ¿Tiene que ver con el egocentrismo de quienes aspiran a llegar a Carondelet? A ver, yo creo que tiene que ver la cantidad de candidatos que hay, tiene que ver con el mal manejo institucional que existe en el país. Es decir, primero existen estructuras que están absolutamente politizadas. Le voy a decir, a ver, María Fernanda, le voy a decir, y ciudadanos, con toda la transparencia. Yo estoy viviendo 2 años en Quito y ahora me doy cuenta de algo que sucede en las esferas del poder político. Todo el mundo se dedica al amarre. Es decir, nadie piensa en la gente. Todo el mundo piensa que la política es negociar con usted, negociar con el otro. Bueno, los amarres se ven hasta ahora con el zafarse. tema de las vacunas y la Ya, pandemia. pero por eso, pero me refiero al amarre para quedar bien. Nadie se dedica a administrar. Nadie entiende que la política se transforma o retorna en votos cuando usted administra y lo hace bien. Y esa sí es una experiencia de la prefectura. Y esa sí es una experiencia en cualquier parte del mundo. Usted llega a un puesto, tiene que administrar bien. Y una vez que ha administrado bien, eso le va a dar prestigio. Pero aquí no, aquí están preocupados, todos, incluido en el CNE, de cómo me llevo bien con él, cómo no me peleo Pero con los él. amarres tienen que ver con las cuotas, ¿no? Y con esos acuerdos previos que se dan precisamente en medio de campaña. ¿Usted no tiene acuerdos? ¿Usted no tendría que cumplir con esas cuotas políticas? No, esa es la diferencia. Y por eso a lo mejor algunos sectores no me quieren. Verá, ninguna cuota económica, yo sí, y le voy a decir con toda la claridad, ¿sí? Nosotros no tenemos dependencia con ningún grupo económico ni sector económico. Esto no quiere decir que haya que gobernar con ellos, de hecho, con el sector privado. Pero yo no tengo conflicto de interés para que llegando al gobierno, tomar una decisión y decir no, porque esto le golpea al uno o esto le favorece al otro. No tenemos ningún conflicto con mafias políticas, ningún acuerdo con sectores políticos. Sí, puedo llevarme bien con algunos actores políticos, pero sobre todo con mafias políticas, ninguno. ¿A qué mafias ¿Y sabe se cuál? refiere? Me refiero a los de los repartos de los hospitales, por ejemplo. Pues. Pero indudable, sí. Y luego, debo decirles además,
que una de las cosas que aprendimos y que aprendí es que hay que gobernar escuchando a la gente. Por eso nosotros hablamos de un modelo participativo. De eso quiero hablar más adelante con usted, candidato. Estamos con una dispersión, como habíamos hablado, de candidatos presidenciales, 16. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos han asegurado que no saben todavía por quién votar, pese a los debates que se dieron, un sinnúmero de debates. ¿Qué le hace pensar que podría llegar a última hora, con pocos días para las elecciones ya, a ese electorado indeciso que todavía se llama el voto oculto? ¿Cómo llegar? ¿Usted cree que podría llegar a esos primeros lugares? Porque hay 3 candidatos que están arriba, por encima de los porcentajes de los otros 13 candidatos. A ver, yo creo que primero siempre he dicho que no hay que dejarse llevar de las encuestas, ¿no? Porque en la calle está pasando algo absolutamente distinto, ¿sí? ¿Cuál es su mirada de lo que Mi mirada es de que definitivamente existen candidatos que han crecido o existimos candidatos que han crecido. Yo lo siento en la calle, yo lo siento y les agradezco muchísimo a los ciudadanos, sobre todo en Quito, que hemos estado recorriendo. Siento que hay un crecimiento y hay un reconocimiento, pero también apoyo. Y no le estoy mintiendo, o sea, le estoy diciendo lo que yo siento, ¿no? Ahora, me parece a mí que definitivamente el país está buscando, hay indecisos y ha crecido los nulos. Y a los ciudadanos hay que decir lo siguiente. A ver, el punto está en que ustedes están buscando a alguien que no sea corrupto, que no pertenezca a las mafias, que pueda tomar decisiones y gobierne con la gente. Y eso lo buscan los más pobres y también los de la clase media económica y los ricos. Buscan un país estable. Esa es la verdad, donde todos tengamos la posibilidad de vivir. Ya, entonces, ¿qué pasa con el voto nulo? Si la gente está buscando eso, vea, ¿sabe qué? No vote por los mismos y no vote nulo, porque con el nulo lo que va a permitir es que gente como el señor Arauz, sí, porque es una barbaridad, yo lo quiero contar lo que veo en la calle, como el señor Arauz puede llegar a gobernar y no llega a gobernar él es un señor, es un muchacho que se deja manejar del señor Correa. En definitiva, sí, en definitiva, es el mismo estilo agresivo. En la calle yo siento, verá, le hacían así. Quiero hablar de eso, candidato Carrasco, hablando de otros candidatos. Ajá. Hemos visto, no solo en redes sociales, hemos visto, sobre todo en plataformas como el Twitter, donde generalmente se está dando este tipo de discursos de campañas. Se ha visto que hay una campaña sucia, la podríamos denominar así entre comillas, en estos últimos días. Y me imagino que se va a ir intensificando durante cuando se dé ya próximo a finalizar la campaña electoral. De parte y parte de candidatos y candidatos. ¿Cómo ve usted esta situación? Eso veo además en la calle, y eso le iba a comentar. Mire, el señor expresidente Correa nos dejó un país complicado, nos puso a un presidente, él recomendó que votemos, nos puso a un presidente y ahora nos quiere poner a un señor Arauz que no tiene ninguna capacidad para gobernar, sino que simplemente hace sonrisas y le obedece al señor Rafael Correa. Y es más, siguen con la campaña agresiva y la campaña sucia que viene de ellos directamente. No podemos permitir que esto siga pasando en el país. Y le voy a comentar, antes en la calle usted veía que hay gente fanática y que tiene todo el derecho, ¿sí?, del señor Correa. Y entonces le hacían así. Ahora le hacen de otra manera, con el dedo del medio. Y eso se ha vuelto una especie de estrategia en donde hay una casa con una bandera, que uno supone una bandera de los señores, ¿sí?, resulta que salen a la ventana y le hacen la seña que estoy... ¿Dice que estamos ¿Cree que usted viviendo una campaña violenta, con agresión? Pero lo que pasa, ¿No de altura? No de altura, lo que pasa es que si le hace una persona, uno entendería que es iniciativa propia, pero si ya le hacen algunos donde hay una banderita del señor Correa, que yo no sabía que el señor Correa estaba de candidato, porque hay afiches del señor Correa en todo la ciudad de Quito. Entonces, concreto, ¿cómo podemos permitir que llegue un señor Arauz y un señor Correa? Señor Arauz no va a gobernar, un señor Correa que genera violencia, ¿sí?, en los ciudadanos. Hay que construir un país de paz, pues, de trabajo, definitivamente. Entonces, yo creo que es el momento de que los ecuatorianos, independientemente del sector económico y político, voten por alguien que tenga liderazgo para parar eso de frente.
Gracias, candidato. Vamos a ir a una pausa y al regresar vamos a hablar más profundamente sobre sus propuestas. Usted ha dicho que plantea una moratoria en el pago de la deuda y además ha dicho que se debe gobernar con los ciudadanos, que la solución de los problemas del país nace de los ciudadanos ecuatorianos. Eso vamos a hablar con Paul Carrasco al regresar aquí en Panorama Político. Estamos de regreso en Panorama Político y nos acompaña el candidato Paul Carrasco, con quien hemos conversado en un inicio sobre cómo ve el ambiente electoral previo a la campaña, y él ha exhortado de que se deja a un lado la violencia, la campaña sucia. Pero queremos hablar más de sus propuestas, candidatos. Usted ha dicho dentro de sus planteamientos sobre el nuevo modelo económico que se debe aplicar en medio de esta crisis agravada por la pandemia. Usted plantea una moratoria en el pago de la deuda. ¿Recursos que se utilizarían para qué? A ver, en un modelo económico dolarizado, una economía dolarizada como la que tenemos, necesitamos hacer dos temas claves. El uno, si por el tema de la pandemia no tenemos exportaciones, ¿no es cierto? El petróleo bajó, no tenemos ingreso de dólares, no hay turismo, los migrantes no mandan dólares, por lo tanto entonces necesitamos inyectarle dólares inmediatamente al Ecuador. Y por otro lado, para reactivar la economía necesitamos bajar los costos de producción, necesitamos que se vuelva más barato producir en el Ecuador para ser competitivos y recuperar mercado inmediatamente. Entonces nosotros planteamos lo siguiente: por un lado es necesario ponerle dinero y darle respiro a los ciudadanos. Entonces, ¿qué decimos? La mayoría de ciudadanos ecuatorianos están endeudados con la banca privada y la banca pública. ¿En qué? En sus negocios que no funcionaron, por sus negocios que hicieron deudas, emprendimientos, por vivienda y por tarjetas de crédito. Hay que entonces hacer una amnistía bancaria para los ciudadanos, y nosotros planteamos reestructurarles a 10 años. Ya voy a ir al tema de la deuda. ¿Cómo? Sí, claro. Los pero bancos entonces, no van a a los acceder a 10 años, ¿sí? Y al 1%. ¿Sí? Primero, sí, la ley dice que si no paga, el banco asume la pérdida, pero no se trata de eso. Sí, la ley, actualmente pasa eso, son 1.027 millones de dólares que están asumiendo los bancos de pérdida. Y dos, necesitamos que de esos 500,000 puestos de trabajo perdidos, el 63% son chicos de 20, ya no chicos, gente de 20 a 30 años los involucrados. Entonces necesitamos implementar un modelo de recuperación de puestos de trabajo subsidiado. ¿Qué significa esto? Que si una empresa pide trabajadores de X perfil, el Estado le paga a unos jóvenes que vayan a trabajar en esa empresa por un año. Bajamos costos de producción y ponemos jóvenes allí. ¿De dónde va a salir la plata? Justo es eso, el tema. Ese sería como un tipo de subsidio de empleo que habla usted. Sí, subsidio de empleo por un año y le ayuda a la empresa. Y estoy hablando de grandes empresas, ni siquiera de la ¿Pero pequeña. tendría las garantías de cualquier trabajador? No, pues lo que pasa es que lo que hacemos es constituir una base de datos a nivel nacional y las empresas nos solicitan el perfil del trabajador. Sí, y necesitamos de la gran empresa, porque es la única que requiere personal este rato, que requiere trabajadores, y nosotros le vamos a subsidiar a esos trabajadores hasta que la empresa en un año les contrate por sí misma. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde va a salir la plata? Efectivamente, ¿de dónde va a salir la plata para eso? Del no pago de la deuda externa, y estoy hablando de 6.500 millones de dólares. En el último debate se dio el dato oficial de 6.500 millones de dólares que se iban a pagar en el 2021, en este año. Entonces, si llegamos a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y logramos, yo entiendo que algo que se ha logrado estos años es tener, digamos, un solo acreedor, que es el fondo. Si logramos llegar a una moratoria adecuada, una moratoria negociada, para que en un año no paguemos esos 6.500 millones de dólares, es una gran cantidad de plata. Y eso le inyectemos al Estado vía créditos, ¿sí? Pero eso no y entonces, le da una buena imagen al país. Pero a ver, sí nos puede dar una buena imagen si usted en un año demuestra cómo crece el país. Y es más, si esos 6.500 millones de dólares van para un fondo de garantía para que pueda haber la amnistía bancaria. Es decir, a los bancos les decimos, vea, aquí tenemos un fondo de garantía para ustedes, pero vamos con la amnistía bancaria para los ciudadanos. Y por otro lado, subsidiamos el trabajo. Si eso levanta la producción, qué bien. Y si eso va acompañado,
no nos va a dar mala imagen, Candidato, siempre y cuando cómo se maneje. Le pido concretar un poquito porque tenemos poco tiempo. Ya, y si eso, solo con esto, si eso va acompañado, uno, con el crecimiento de la Reserva Internacional, que lo hacemos a través de títulos a valor futuro de utilidades, de eléctricas, de minería y de telefónicas. Dos, si convertimos al país en zonas de excepción tributaria, eliminamos en ciertas zonas, como por ejemplo, dependiendo del turismo en Manabí, ¿sí? Cero aranceles para los insumos, bajamos el impuesto a la renta, bajamos el IVA para el tema turístico y además permitimos la libre circulación de capitales. Eliminamos el ISD y damos facilidad para que ingresen capitales a los bancos privados y públicos del país y a los extranjeros y además que saquen cuando quieran, pero que una parte del rendimiento que le da ese capital, que es el interés, se invierte en negocios locales. Me quiero quedar con el tema de la amnistía bancaria. ¿Cómo obligar a los bancos que hagan esta reestructuración de deudas? No, es que no lo vamos a hacer. Sí, a ver, para que usted, lo va a hacer, para que usted lo tenga claro, el banco, si usted como ciudadana está endeudada, pasa 90 días y el banco se ve en la obligación. El banco se ve en la obligación de asumir eso como pérdida. Por eso le digo que hay, al momento del dato que yo tengo, son 1.027 millones de dólares que los bancos tienen que asumir. ¿Sí? Y además el ciudadano que no paga pasa a la central de riesgos o al famoso buro de crédito. Y desde ahí nunca más se le vuelve a dar crédito, así pague. Porque esa es la verdad. Todos los ciudadanos hay que eliminar. Eso hay que eliminar. No puede ser. Hay ciudadanos, los agricultores están en la central de riesgos, ¿sí? Están en la central de riesgos y pese a que ya pagaron la deuda no se les pueden volver a reacreditar. ¿Cómo cobrar las Ahora, deudas entonces? Entonces lo que vamos a hacer es, si nosotros no pagamos la deuda externa, ponemos un fondo de garantía y llegamos a un acuerdo con el sistema bancario para que todos los que van pasando los 90 días, ¿sí? o los que están endeudados, pasen a ser garantizados por el Estado, me refiero, ¿sí? Y nosotros le cubrimos la deuda a 10 años y al 1%. Vamos ¿sí? a cambiar de tema, ahora, candidato. Solo con esto, María Fernanda. Ciudadanos, en el 99 se salvó a los bancos, más allá de por qué, pero se les dio recursos a los bancos. ¿Por qué no poder pensar en salvarles a ustedes, ¿sí? Y ayudarles un respiro? Sí, sí se puede hacer, si la gente quiere y nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo, sin pagar una deuda, llegando a un acuerdo afuera y con esos fondos poniendo de garantía para que los bancos puedan ayudarles con esas deudas, pero claro que se puede. Candidato Carrasco, ha reiterado que la solución para los problemas del país debe nacer de los ciudadanos y que se debería organizar asambleas. ¿Cómo va a convertir a los territorios en el motor de la economía, como usted ha propuesto, precisamente dándole ese poder a los ciudadanos que usted ha dicho que se debe trabajar desde el territorio? ¿Cómo hacerlo? Porque usted sabe que no ha surgido efecto los diálogos, los tan anunciados diálogos con los diferentes sectores. ¿Cómo usted va a recoger todos los puntos necesarios para gobernar? Es que es otro estilo de gobierno. Nosotros tenemos... El estilo es absolutamente distinto, no es diálogo. A ver, primero, lo que vamos a hacer y vamos a hacer es pasar de un PIB nacional a un PIB territorial. ¿Qué significa esto? Vamos a hacer un reordenamiento de la tributación. O sea, ¿qué queremos decir? Que donde se produce, se paga. Donde se paga, se invierte. Entonces, el problema este rato es que hay un desorden en la tributación. Por ejemplo, muchas empresas de Cuenca pagan en Guayaquil, pagan en Quito. Muchas empresas de Loja pagan en Cuenca y tienen su domicilio allí. Donde se produce, se paga, primero. Segundo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La plata que se produce en cada territorio, se crea una cuenta única en ese territorio, a través de la descentralización del sistema de rentas internas y la plata se queda allí. Para eso tiene que haber reforma, ¿no? No tiene que haber reforma. Es absolutamente con decreto y administración del sistema de rentas internas por el Ejecutivo y el Ministerio de Finanzas. Entonces, se queda la plata allí y con esa plata vemos cuánto le falta al territorio. ¿Sí? Y ese territorio recibe ahí sí una parte del petróleo, por ejemplo, o del Estado central. Le falta en cuanto a requerimiento. ¿Qué vamos a hacer entonces? Y le vamos a decir, adminístrese usted, nosotros no vamos a nombrar ni gobernadores, ni directores provinciales, ni subsecretarios. Vamos a dejar limpia la administración para que por primera vez no haya gasto extra, no haya discusión de roles y funciones. Presidente, prefecto, alcaldes y presidentes de las juntas. Y le vamos a poner metas de crecimiento por producto a ese territorio.
Es decir, usted significa el 3% del PIB nacional, el próximo año tiene que ser el 4% y el próximo el 5%. Y ahí que viene entonces la participación social. Nosotros hacemos, y así goberné, asambleas. Vamos a hacer asambleas ciudadanas o parlamentos populares, parroquiales, cantonales, provincial y un gran nacional. No pagados, voluntarios con las organizaciones sociales. ¿Pero usted garantiza que se van a acoger todas esas propuestas? No, porque ahí viene la diferencia. La diferencia es que se arma y se gobierna cada 2 meses con ellos y se informa. Y la diferencia es que ahí nos dividimos responsabilidades entre los ciudadanos y el Estado y priorizamos. Candidato, Entonces, no es que se recoge todas las propuestas, se prioriza y damos la lógica distinta. No se puede hacer todo. Cogobierno. Cogobierno. Listo, vamos a cambiar de tema. Tengo 2 temas y tengo 2 minutos. Dele. Hay temas importantes, sobre todo el tema de la pandemia. Usted ha dicho que va a garantizar las vacunas y que esto debería ser a través de un acuerdo con empresa privada. ¿Cómo esto no se convierte en una suerte de negocio? A ver, listo. Hay que respetar lo que el gobierno nacional ha hecho. Bien o mal, no hay otra posibilidad. Y creo que eso nos tomaría mucho tiempo deshacer y volver a hacer. Pero aparte de eso, hay que hacer convenios con las empresas privadas. Las empresas privadas que traigan para sus empleados y trabajadores. No Entonces, para no es un venderlas. negocio, no para venderlas, pues. Pero claro, si eso es lo que Pero ¿cómo va lo que he usted explicado. a transparentar y que no ocurra en eso? Porque recién Verá, llegaron pocas a ver, vacunas por y ya ejemplo, se están desviando. Pero por ejemplo, bueno, pero eso es el Ministerio de Salud, pues. Pero yo digo, Diario El Comercio le pide al Ministerio de Salud que va a comprar vacunas en Estados Unidos, en Pfizer o las rusas. ¿Sí? Nosotros como Ministerio de Salud en nuestro gobierno certificamos la validez de esa vacuna y el Diario El Comercio nos dice tengo 100 empleados y entonces lo que tenemos que hacer es verificar que trajo esas 100 vacunas y les dio gratuitamente a sus empleados, les vacunó y le hacemos un cruce en impuestos o en el pago de la seguridad social patronal para que el Estado asuma esa vacuna. Lo que hacemos es abrir el espacio para masificar más. Candidato, en 30 segundos, por favor, porque Dele. ya me está cortando la productora y no quiero dejar la dinámica. Con gusto. En pocas palabras, ¿por qué los ecuatorianos deben votar por Paul Carrasco y la propuesta de Juntos Podemos? Tienen que votar por una propuesta alternativa, por la gente que tenga propuesta. Nosotros no pedimos el voto, nosotros pedimos liderazgo, nosotros pedimos que escojan liderazgo y decisión y conocimiento. Y eso tenemos nosotros. Muchísimas gracias a Paul Carrasco. Al regresar aquí en Panorama Político, el candidato de Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez. Siga con nosotros, ya regresamos.